Bueno, primeramente, buenos días, estimados compañeros, estimados tutores. Me presento, mi nombre es Reyes Cruz Diego Andrés, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. Esto es una presentación, una grabación para la asignatura de Sistema de Conocimiento de Sucesiones y su didáctica sobre el tema de teorema del binomio y permutaciones. Es una actividad sobre el foro 1 del segundo bimestre. Como introducción tenemos primeramente que el propósito fundamental de la siguiente presentación es analizar y aplicar los conceptos básicos de los métodos de conteo y el cálculo probabilístico para la resolución de problemas de aplicación. Como primer punto vamos a tratar el teorema del binomio, que dice que el descubrimiento de la serie binómica es un resultado importante de por sí. Sin embargo, a partir de este descubrimiento, Newton tuvo la intuición de que podía operar con series infinitas del mismo modo que con expresiones polinómicas finitas. Newton no publicó nunca el teorema del binomio. Lo hizo Wallis por primera vez en 1685 en su álgebra, atribuyendo a Newton este descubrimiento. Entonces tenemos que la definición del binomio de Newton es básicamente la siguiente, en la que trata que es una potencia de un polinomio que está compuesto por dos monomios, sea suma o sea diferencia. Entonces tenemos que, como vayan aumentando el número de términos, irá aumentando el número de combinaciones, es decir, n combinado con 0, n en combinaciones con 1, combinación con 2, con 3, así básicamente hasta conseguir una combinación de n sobre n, que es la potencia del polinomio. Igual cabe recalcar que los exponentes del primer monomio van disminuyendo a como vayan aumentando el número de términos, y por el otro lado del otro monomio va a ir aumentando a medida que vayan disminuyendo hasta se empieza con una potencia del primer monomio que tiene la potencia del polinomio y se termina con la misma potencia pero en el otro monomio. Hay que tomar en cuenta que para el desarrollo de estos polinomios también se utiliza el triángulo de Pascal, que es básicamente nos da los coeficientes de cada término a medida que vaya aumentando o a medida con respecto a la potencia del polinomio. Entonces vamos a desarrollar aquí un ejemplo que dice sobre el ejemplo del uso del teorema de polinomios, que vamos a desarrollar el polinomio de 4 menos x elevado a la séptima potencia con ayuda del editor de ecuaciones. Primeramente tenemos aquí el polinomio y tenemos que n es 7, ¿no? Es decir, el polinomio está elevado a la séptima potencia. De la misma forma, entonces, utilizando el teorema del polinomio de Newton, tenemos lo siguiente. Es así como vamos a ir determinando. Entonces es un producto de cada monomio. En cada término es el producto del monomio. Entonces el primer término empieza con 4 a la séptima. A medida que vaya aumentando el número de términos, este irá disminuyendo, como tenemos 4 a la séptima, a la sexta, a la quinta, a la cuarta, a la tercera, 4 al cuadrado, 4 elevado a la primera potencia y 4 elevado a la 0, que esto viene a ser a 1. Entonces, de la misma manera, entonces vemos aquí que aquí empezamos con 4 a la séptima, que es n, y acá terminamos con x a la séptima, que es n, lo que mencionábamos anteriormente. Tenemos en cuenta que cada una de estas, lo que se encuentra dentro del paréntesis, es una combinación. Combinación de 7 entre 0, combinación de 7 entre 1, 7 entre 2, así sucesivamente, hasta tener la combinación de 7 entre 7, que es n sobre n. Entonces aquí tenemos las combinaciones. Tomamos en cuenta que una combinación se resuelve de la siguiente fórmula: n factorial dividido para r factorial por n menos r. Perdón, aquí hay un error. Entonces n menos r factorial. Entonces básicamente desarrollamos resolución, este procedimiento con cada combinación, los cuales determinan cada coeficiente de cada término. Entonces tenemos que es 1, 7, 21, 35, 35 y se repite 21, 7, 1, que si nos fijamos en el triángulo de Pascal para n a la séptima es esta. Aquí nos dice los coeficientes que determinamos en base a las combinaciones. Tenemos 1, 7, 21, 35 y empieza vuelta hacia atrás.
35, 21, 7, 1, que es básicamente las combinaciones que hemos determinado, ¿no? 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1 van aumentando y disminuyen de la misma manera. Entonces tenemos que ya desarrollado el monomio, el polinomio de la potencia, tenemos la siguiente, ¿no? Entonces tenemos que aquí, como decimos, los coeficientes son las combinaciones. Entonces 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1. Entonces igualmente aquí vemos que los monomios están constituidos por potencias que se pueden desarrollar. Para esto desarrollamos las potencias, ¿no? Aquí tenemos cuánto es igual, 4 a la séptima, 4 a la séptima, a la sexta, así sucesivamente, ya que son componentes de cada término del polinomio. Entonces a multiplicar, entonces por ejemplo en este caso, 4 a la séptima es 16.384, por 1 es lo mismo, y x a la 0, como toda potencia elevada a la 0, es igual a 1, entonces sería 16.384 el primer término. Así sucesivamente multiplicamos la potencia, en este caso multiplicamos la potencia por el coeficiente de cada término. Y es así que nos da la expansión o el desarrollo del polinomio. Tenemos el siguiente, ahora vamos a comprobar si es la misma respuesta en base a una herramienta desarrollada en GeoGebra. Entonces 4 menos x a la séptima. Recordemos que séptima, n es a la séptima, entonces aquí primeramente ya tenemos n, calculamos que n a la séptima, ¿verdad? Perdón, hay un cierto dificultad. Listo, m a la 7, a la séptima, a la séptima potencia. Entonces 4 menos x, tenemos que esto es 4 menos x. Y entonces automáticamente nos dará, y es lo que decíamos, ¿no? Lo que tenemos, 16.364, aquí está desarrollada, aquí ya está ordenado de manera descendente, es decir, las potencias. Entonces aquí podemos comprobar que es lo mismo, entonces que efectivamente hemos desarrollado bien. Por ejemplo, el coeficiente de x a la sexta es 28, que aquí lo tenemos. Comprobemos otro, el coeficiente de x al cubo es 8.960, menos 8.960, y aquí lo tenemos, menos 8.960. Entonces básicamente ese es el desarrollo por parte del teorema del binomio, utilizando el teorema del binomio, utilizando combinaciones, ya que cada coeficiente de cada término está dada por una combinación, y utilizando el triángulo de Pascal, que nos ayuda a determinar los coeficientes de cada término de un polinomio dado o en función de la potencia a la que sea elevada el polinomio. Entonces, como aquí tenemos igual, y aquí de esta manera se puede ir aumentando hasta el infinito el número de potencias, o sea, el valor de la potencia, el valor de n, y así automáticamente iremos calculando, o sea, así como la presentación mismo lo da. Es decir, aquí nos va explicando cómo se va desarrollando la combinación, es decir, se suman estos, 1 más 1 es 2, por ejemplo, 1 más 2 es 3, 2 más 1 es 3, y básicamente así se desarrolla o así se constituye el triángulo de Pascal. Listo, ahora vamos a desarrollar el tema de permutaciones. Y tenemos que permutar es colocar elementos en distintas posiciones. También se llama permutaciones de m elementos en n posiciones. M es el número de elementos y n es las posiciones que se quiere que se toma este conjunto de elementos, ¿ya? Entonces decimos a las distintas formas en que se pueden ordenar los m elementos ocupando únicamente n posiciones. Es decir, los elementos no se pueden volver a utilizar en una misma permutación, siempre y cuando m sea mayor o igual a n, es decir, el número de elementos sea mayor o igual al número de posiciones que se quiere que se toma esos elementos. Entonces hay que tener en cuenta lo siguiente, que en este caso, sí importa el orden,
ya que el intercambio entre dos elementos distintos genera una nueva permutación. No se permiten los elementos. No se repiten los elementos, ya que de repetirse o ser iguales entre sí, al intercambiarlos no se genera una nueva permutación. Para obtener el total de maneras en que se pueden colocar m elementos en n posiciones se utiliza la siguiente fórmula, que es decir, una permutación de m elementos en n posiciones es igual a el número de elementos factoriales dividido para el número de elementos menos el número de posiciones factoriales. Entonces vamos a desarrollar el ejemplo de permutaciones que dice de cuántas formas distintas pueden sentarse 10 personas en una fila de 4 butacas. Que vamos a desarrollarlo aquí mismo. Entonces tenemos los puntos a considerar, que sí importa el orden, ya que por ejemplo si se cambia de posición, es decir, si una persona se sienta primero y después se sienta segunda, cambia, es decir, se genera una nueva permutación. Entonces sí importa el orden en el que se sienten estas personas. No se repiten los elementos, ya que una persona no puede ser la misma persona dos veces, es decir, es la misma persona. No hay como, no, es decir, no se puede cambiar de nombre, no se puede, sigue siendo esa persona. Y es decir, no pueden haber dos personas iguales. Y dice que como dice, una persona no se puede repetir. Entonces vemos que se trata de una permutación por los puntos antes mencionados. Y tenemos básicamente que la permutación de... Entonces el número de elementos es 10. Entonces vamos a desarrollarlo de la siguiente manera. El número de elementos son 10 elementos, una permutación de 10 elementos en 4 butacas, es decir, en 4 posiciones distintas. Es una permutación de 10 entre 4. Entonces tenemos que la permutación ya dijimos que es igual al número de elementos factoriales dividido para el número de elementos menos el número de posiciones factorial. Entonces tenemos que esto es igual 10 factorial, conservamos, dividido, entonces 10 menos 4 tenemos que es igual a 6 factorial. De igual manera, entonces tenemos que 10 factorial es igual a 10 por 9 por 8 por 7 y por 6 factorial. Todo esto, lo que hemos desarrollado, lo dividimos para 6 factorial. Entonces simplificamos 6 factorial del numerador con 6 factorial del denominador. Entonces tenemos que el número de combinación, el número de permutaciones que se pueden tener, 10 por 9 por 8 y por 7, que esto es igual. Entonces vamos a usar la calculadora. 10 por 9 por 8 por 7 es igual a 5040. 5040, sí. Entonces tenemos que se pueden decir las formas distintas en que, es decir, hay 5040 formas distintas en las que se pueden sentar esas 10 personas en las 4 butacas. Es decir, se pueden realizar 5040 combinaciones distintas, que es decir, que no sean las mismas. Eso, básicamente así se desarrolla las permutaciones. Estos son los tipos de ejercicios o tipos de situaciones en las que se usa prácticamente las permutaciones. Entonces, como conclusiones ya tenemos que básicamente una permutación y una combinación son dos cosas muy diferentes. Las fórmulas son diferentes. Aquí se multiplica por R. Aquí en este caso no se multiplica por N, como en la fórmula que presentamos de permutaciones. Para el desarrollo de un polinomio ya decimos que tenemos diferentes formas. Utilizando el triángulo de Pascal podemos determinar los coeficientes de cada término
con relación al número de su potencia, que viene a ser la potencia, viene a ser n. También para el desarrollo por el teorema de binomio utilizamos el teorema de binomio de Newton. Se lo puede desarrollar en base a las combinaciones que se da, como decimos, hasta obtener una combinación de n menos n sobre n entre n. Y eso. Entonces aquí presentamos las referencias bibliográficas utilizadas para desarrollar el presente, la presentación que se ha desarrollado con ayuda del aplicativo de Genially. Y sin nada más que agradecerles, sin nada más que adicionar, muchas gracias por la atención prestada. Saludos cordiales.